Hola, ¿qué tal, compañeros? El video del día de hoy en sí se trata de motores eléctricos, pero primero tenemos que ver las partes de un motor eléctrico. Se supone que en un motor eléctrico tenemos por lo general o generalmente lo que es la carcasa donde va el estator, y en va la armadura o el rotor, el cual tiene un eje transversal. Y este mismo rotor tiene su bobinado de este lado, tiene su conmutador y las escobillas que sirven para hacerlo girar. Y de este lado tenemos el cojinete, bueno, los cojinetes para el rodamiento. Luego aquí tenemos el principio de funcionamiento de un motor eléctrico, que nos dice que el principio de funcionamiento de este motor se basa en la repulsión, en la repulsión de los polos. Aquí tenemos un polo norte, tenemos un polo sur, los cuales nosotros al inducir una energía a nuestro rotor, que este sería nuestro rotor, bueno, representando nuestro rotor, es decir, que tenemos aquí el conector de delgas, que sería este, que es este amarillo. Nosotros al meter corriente y al tener las escobillas aquí rozando, esto va a producir un campo magnético que al estar estos polos magnéticos lo que va a hacer es la repulsión. La repulsión en este ejemplo se ve un poquito más claro, pues cuando le inducimos corriente con una batería entre el positivo, va a viajar a través del cable y va a regresar por el mismo colector de delgas hacia la terminal negativa. Entonces cuando vaya girando, lo que va a hacer es el cambio. Este se va a convertir en negativo y este en positivo, y así sucesivamente. Esto lo podemos ver aquí en esta representación un poquito más burda. Esto nos representa al polo norte y el polo sur de nuestro motor. Entonces quiere decir que cuando nosotros inducimos la corriente, esto va a buscar la repulsión y es lo que va a hacer girar nuestro rotor. También aquí mismo tenemos el principio de funcionamiento de un motor de corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos, bueno, este es un motor trifásico. Nosotros tenemos aquí tres fases RST representados con estas letras, los cuales cuando inducimos van a entrar a la conexión estrella que tenemos aquí en nuestro estator, el cual está conectado con bornes, o más bien está conectado hacia nuestro rotor. Esto es lo que nos representa nuestro rotor, y al meter la energía pues a los dos van a crear campos magnéticos, que lo que van a hacer es va a crear un campo magnético en un sentido y este va a hacer lo mismo, o sea, lo igual es repulsión, lo va a tratar de alcanzar, o más bien de ir parejo con él, no de alcanzar, de ir parejo con él, lo cual hace que gire nuestro rotor. Esto quiere decir que tenemos, por ejemplo, aquí el devanado trifásico, tenemos nuestro rotor y las escobillas. Estas escobillas son estos mismos anillos, los cuales al inducir esta corriente tocan aquí y giran. Bueno, aquí empezamos con nuestros motores eléctricos. Nos dice que tenemos motores asíncronos y síncronos. Los primeros siguen el camino del campo magnético giratorio, pero no logra alcanzar la velocidad de esto. ¿Qué quiere decir? Que al meterle corriente al campo magnético del estator, el rotor va a girar despacio, pero va a ir desfasado, no va a ir alcanzando. Lo va a querer alcanzar, pero no lo puede hacer, pues. Es eso lo que nos dice este principio. El rotor se mueve más lento que el campo magnético, es lo que acabo de explicar. Esto quiere decir que el estator induce una fuerza eléctrica en el rotor para producir la torsión, y esto hace que se mueva en este motor asíncrono. Sus ventajas dice
que no requiere de gran mantenimiento debido a la disposición de electroimanes, no necesitan arrancadores auxiliares. Son baratos y fáciles de construir. Sus aplicaciones nos dice que tenemos en la industria alimentaria, química, metalúrgica y también en bombas y compresores, que son lo más común. Tenemos los motores asíncronos. Dice que son utilizados para convertir la potencia eléctrica en potencia mecánica. Son de velocidad constante. El rotor gira en la misma velocidad que el campo magnético, producido por los electroimanes presentes en el estator. ¿Qué quiere decir? Que cuando el estator se le induce la corriente, este mismo va a ir girando el campo magnético, lo cual va a hacer que el mismo rotor vaya a la par de estos, que vaya girando. Eso es lo que hace el campo magnético. Sus ventajas son de alta eficiencia, sus características de arranque son especiales, su velocidad es constante bajo variaciones de carga, tiene bajo costo de mantenimiento. Sus desventajas es que al usar escobillas genera desgaste dentro de las piezas internas del motor y hay que reemplazarlo o en su defecto a lo mejor arreglarlo. Sus aplicaciones se usan en máquinas eléctricas grandes y no necesitan de carga variable y tienen velocidad constante. Sus aplicaciones más usuales son en molinos, cintas transportadoras, en compresores, bombas, etc. Luego tenemos los motores monofásicos, los cuales son muy parecidos a los trifásicos. El inconveniente de estos es que tienen un rendimiento y factor de potencia inferiores a los trifásicos y son más grandes, tienen más volumen. Los tipos de motores monofásicos son motor con bobinado auxiliar de arranque, motor de arranque con condensador, motor de doble condensador, motor de polo sombreado y motor universal. Tenemos los motores trifásicos. Nos dice que son motores en los que el bobinado inductor colocado en el estator está formado por 3 bobinas a 120 grados eléctricos entre sí. Estos tipos de transformadores trifásicos están dados en 2 tipos, que es el jaula de ardilla y el rotor bobinado. Por último aquí en nuestro video tenemos el motor jaula de ardilla trifásico, el cual tiene sus partes. Nos dice que tiene su carcasa, tiene el estator, sus devanados del estator, tiene un eje transversal igual, en el cual va el rotor jaula de ardilla, tiene un ventilador de este lado, tiene las escobillas que hace que funcione el motor, tiene su tapa, lleva una tapa, todos los motores llevan tapa, ¿va? Y tiene sus bornes de conexión, esto ya sea que los queramos conectar en estrella o en triángulo. Tenemos el motor trifásico tipo jaula de ardilla. Nos dice que es fuerte, sencillo, ligero y muy silencioso. Su desgaste es mínimo y tiene una vida útil bastante larga. ¿Esto qué quiere decir aquí en nuestra imagen? Que nosotros tenemos el estator, estos de aquí. Tenemos nuestro rotor. Y tenemos nuestra fuente de alimentación. Nosotros al inducir corriente alterna aquí en nuestras bobinas del estator, estos van a hacer girar al rotor. Entonces se va a producir un campo magnético, el cual va a ir girando y al mismo tiempo va a hacer que gire nuestro rotor. Pero para esto también en este tipo de motores necesitamos unas bobinas auxiliares para el accionamiento o arranque de nuestro motor, las cuales tenemos aquí representadas su conexión en color azul, los cuales estas bobinas auxiliares van conectadas en paralelo con un capacitor y con un interruptor
centrífugo, el cual es dependiente de la velocidad del rotor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros metamos nuevamente corriente eléctrica, también se va a conectar el bobinado auxiliar. Lo que va a hacer es de que esté cerrado aquí este circuito, el interruptor centrífugo va a hacer que esté cerrado este circuito, y al hacer eso van a ayudar a la bobina del estator a girar. Si fuera por sí sola, la bobina del estator haría que la bobina del rotor girara despacio. Entonces estos auxiliares lo que hacen es de que gire más rápido, y una vez alcanzando una velocidad buena o constante, lo que hace es este interruptor centrífugo se abre, y aún así sigue funcionando nuestro rotor, pero ya nada más con estas bobinas. Y en sí esto sería todo de nuestro video. Gracias.